Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la matiné del jueves. Mañana viernes habrá matiné. Aquí mismo, también. señor. Sí, señor. 8 de la noche, a las 20 horas. Los esperamos en Venezuela, 3:30 en la ciudad de Buenos Aires. Hablaremos esta noche de historias de amores ilícitos en la mitología clásica. El amor prohibido como asunto central. Tenemos 3 casos apenas. El primero es el de un señor llamado Lirco. Cuando Zeus, el príncipe de los dioses, raptó a Io, de la que se enamoró, los vecinos de la muchacha, eran de Argos, organizaron una expedición para buscarla. En esa expedición estaba el héroe Lirco. Es decir, no hablaremos del primer amor ilícito mencionado, que es Zeus raptando a Io, sino del amor ilícito de un señor llamado Lirco, que formó parte de una expedición que se había hecho para buscar a Io. Lirco no pudo encontrar a Io y, avergonzado, no se animó a volver a Argos y se quedó en Cauno. En aquella región sucedió que una tal Ilevia, hija del rey Egíalo, se enamoró de Lirco y le pidió a su padre que consintiera en casarla con este muchacho, que también estaba muy enamorado. El rey Egíalo aceptó casar a su hija, pero pidió a Lirco que jurara fidelidad. Así dice. Sí. Bueno, el rey Egíalo dijo que si no cumplía su juramento, se sometería a consecuencias terribles. Bueno, hubo casamiento. Lirco permaneció largo tiempo en Cauno, al lado de su esposa, pero el matrimonio resultaba estéril. Todo bien, pero no concebían. Preocupado, fue a consultar al oráculo de Dodona para preguntarle qué debía hacer para asegurar su descendencia. El oráculo respondió que la primera mujer con la que se uniese le daría un hijo. Bueno, Lirco se marchó muy contento con la idea de que la predicción evidentemente se refería a su esposa, la princesa Ilevia. Pero sucedió algo. Durante el viaje de regreso a Cauno, Señor, Lirco hizo escala en Bibasto, en la corte del rey Estáfilo. Se emborrachó en un banquete de hospitalidad y contó, en medio del homenaje que se le rendía, las razones de su viaje y cuáles habían sido las aseveraciones del oráculo. ¿Qué sé yo? Dijo medio mamá el tipo, sí. ¿no? El oráculo me dijo, bueno, dice, la primera mujer a la que te unirás, bla, bla, bla. Bien. El rey Estáfilo escuchó atento. Como estaba desesperado por conseguir un sucesor, este rey hospitalario hizo lo siguiente. Al llegar la noche, puso en el lecho de Lirco a una de sus hijas, señor. Emitea. Embriagado y maravillado a la vez, Lirco se unió a Emitea y rompió su juramento de fidelidad, desde luego. Además, el oráculo se cumplió. Muy poco después, a la media hora, se supo que Emitea estaba embarazada. ¿Cómo puede ser, señor? Lirco se fue de Bibasto con la esperanza de llegar a Cauno y que su aventura no fuera descubierta. Pero no tuvo suerte. Su infidelidad llegó a oídos del rey Egíalo, que desterró a Lirco. No satisfecho con el destierro, primero lo desterró y después dijo, no estoy satisfecho. Algo más. Sí, y decidió enfrentarlo en una guerra. Dice, le voy a hacer una guerra, le voy a hacer. Y por aquel amor ilícito se desató una guerra civil entre los partidarios de Lirco y los del rey. Lo curioso de este asunto es que la prohibición que pesaba sobre Lirco de encontrarse con otra, ¿no? Era más un capricho del padre que de la mujer, Ilevia. Y en medio de la guerra la princesa se declaró en favor de Lirco y en contra de su padre.
Mirá cómo le pagan a un padre. Y ayudó eficazmente a su marido a lograr la victoria final. Así que en aquella guerra ganó Lirco, y el que se quedó ahí... Ganó todo. Ganó todo. Ganó todo. Ganó todo. Vamos Ganó por todo, dijo. a la mina del rey, a la hija del rey Estáfilo, a la hija del rey Egialeo, le ganó la guerra de Egialeo y se ganó una canasta de Navidad Todo, señor. en la tintorería. Bueno, otro amor ilícito es el que pretendió Leucipo. Hay varios famosos Leucipos en los mitos. Hoy hablaremos de uno que era hijo de Jantio y descendiente de Belerofonte. Otro que también estuvo en la trama de un célebre amor prohibido. Un detalle: los mitógrafos han eludido o han olvidado los nombres propios de algunos de los actantes de esta historia que vamos a contar ahora. Pero la trama es clara y terrible. Leucipo era un hombre de gran vigor y un excelente guerrero. Su reputación era conocida en toda Licia. Parece que Leucipo había rehusado el amor de Afrodita, por lo cual el enojo de la diosa cayó sobre él e hizo que Leucipo se enamorara de su hermana. No de su hermana, Barto, sino de su hermana de él. Sí, sí. Durante un tiempo, Leucipo resistió a la pasión, vio cómo es uno, pero pronto se dio cuenta de que no podría sostener su abstinencia mucho más. Y al final se unió a su hermana, quizá también bajo los influjos de la diosa, de Afrodita, ¿no? Y bueno, ahí quedaron las cosas. Estos amores duraron hasta el día en que alguien le contó todo. ¿A quién? Al novio de la hermana. Claro, era con el que había que hablar. Claro, que era un muchacho que de ahí. El tipo, imagínense cómo se ponen los novios cuando saben que su novia anda con el hermano. Con el cuñado. ¿No? Y entonces se presentó, ¿a dónde? En lo de Jantio, el padre de los hermanos incestuosos. Y también se hizo acompañar por los notables de su país. ¿Por qué? ¿Con quién fue? Fue con, qué sé yo, con mucho. Hernán Brienza. Y así. Y así. Advirtió a Jantio que su hija tenía un amor prohibido, pero no aclaró que el amante era nada menos que Leucipo. Entonces no le dijo nada. Y bueno, claro, el dato fundamental era ese. Claro, dijo, mira, mi mujer, tu hija, anda con uno. No le dijo más nada. Entonces Jantio igual se enfureció. Calculá lo que se hubiera enfurecido. Sí. Y juró castigar al seductor de su hija si lo sorprendía en acción. Sí, bueno, pero... Mirá que te van a venir a avisar. Entonces el novio le dijo a Jantio que eso era muy fácil. Y lo condujo hasta la habitación de la muchacha, que justo en ese momento estaba sola. ¿Estaba sola? Estaba sola. Al ver entrar a su padre, sin embargo, se asustó y se escondió. Vio como si uno cuando tiene la conciencia intranquila. Jantio vio esos movimientos extraños y creyó que estaba ante el culpable. Jantio era un nardo, pero del primer orden. Sí. Vio que alguien se movía y dijo, debe ser el culpable. Sí. Y lo mató. Jamás pensó que su hija se escondería de su propio padre. Lanzó estocadas por todas partes, hirió a su hija, la muchacha gritó, ¡ay, ay, ay! Sí. Y Leucipo, que estaba en otro lugar, escuchó el grito de la hermana amada es mejor, entró precipitadamente al aposento, y ahora él, sin reconocer al agresor, porque así eran en esa familia, cuando veían que algo se movía lo mataban, mató a su padre. O sea, más que incestuosos eran imbéciles. A consecuencia del crimen, Leucipo abandonó el país, purgó su falta. Sí. Debió ser... ¿De qué modo? Y del modo que se hacen las purgas. Y al frente de un grupo de colonos tesalios pasó a establecerse en Creta, donde nadie lo conocía, y no le gritaban cosas por la calle. Así terminó este episodio, que es lamentable.
Sí, bueno, Es lamentable por esto, trágico. que entro a una pieza y está mal desarrollado. Entro a una pieza y veo que uno se mueve entre las cobijas y lo mato. Y que tenían que cerrar la historia de alguna manera rápido. El porque- padre murió sin saber realmente que sus hijos eran incestuosos. Nada más creyó que la hija andaba con uno. Mirá si le hubieran contado. Sí, ya vi. Bueno. Último y más breve, y quizá el mejor de todos los episodios. La mismísima Afrodita, la diosa del amor, estaba casada, sabe usted, con Hefestos, el herrero. Dios industrioso, pero feo. Nunca le fue fiel. Cierto día, Helios, dios del sol, vio a Hefesto y le dijo que había visto a Afrodita con su amante, que no era otro que Ares, el dios de la guerra, en el propio palacio de Hefesto, como si Sí, fuera algo... la locación tuviera algún efecto. Un agravante. Claro. Entonces, enfurecido de celos, Hefesto pensó enfurecido, pero al mismo tiempo astuto, y pensó una trampa. Era un tipo que inventaba mucho, ¿no? Diría yo que era el único personaje de los mitos tecnológico. Inventaba cosas que servían para hacer algo, lo cual a los griegos no le hacía mucha gracia. Consideraban que eso era vanáusico, que no tenía nada que ver con la ciencia, porque la ciencia era pura y la ciencia aplicada les parecía una traición. Bien. Pero forjó una especie de red de metal muy fina, tan ligera que era casi invisible, pero al mismo tiempo muy resistente, y armó también un aparato que, tendido sobre el lecho que solían usar su mujer con Ares, probablemente el mismísimo lecho nupcial, tendido sobre el lecho, caía sobre quien ocupase ese lecho al primer movimiento o acaso al segundo. Sí. Un medio mundo invertido. Colocó la red ahí en los postes de la cama, en las vigas del dormitorio. Cuando Afrodita y Ares se fueron, pasaron las vías de hecho, la red los atrapó y ya no pudieron escapar. Hefesto llamó entonces a todos los dioses para reírse de los amantes atrapados que estaban ahí colgando como una trampa, un cazagañote, Sí. desnudos, imagínense. Acudieron Poseidón, Hermes, Helios. Hefesto exigió que Zeus le devolviera la dote que tuvo que entregar por Afrodita, pero se conformó con una compensación que pagaría Ares. Y mientras todos se reían, porque los tipos estaban ahí colgando, Poseidón levantó la mano y ofreció ser el fiador de la deuda. Dice: momento, ¿cuánto se debe acá? Sacó. Y los amantes entonces fueron liberados. Este es el último episodio, ¿no? Y a mí me parece muy bien. ¿Qué les parece bien? ¿Que haya liberado? Andar con Afrodita me parece. El amor ilícito presupone antes que nada la existencia de una ilicitud, de una licitud. Es decir, para ser ilícito tiene que haber ley. Si no hay ley, no sos ilícito. De manera que lo primero que necesita un amor para ser ilícito es una reglamentación. El amante ilícito por naturaleza, aquel que únicamente le encuentra sabor al amor cuando está prohibido, necesita de la prohibición. Sí, necesita el código ¿Qué civil. necesitamos primero? Una prohibición, una reglamentación, una penalización. Todo eso se necesita. Y entonces sí, viene el amor ilícito, que requiere enfrentar a todos los regímenes vigentes, los regímenes jurídicos, pero también los usos, sí, todo lo social. lo social, claro, lo establecido. Y entonces el tipo que tiene un amor clandestino necesita como otro elemento la mentira. Necesita mentir. No puede decir la verdad. Tiene que estar mintiendo. ¿Y sabe cómo es este régimen? ¿Cómo es? Usted miente y luego, para sostener esa mentira,
necesita volver a mentir. Quiere decir que el que miente una vez ya no puede regresar al camino de la verdad. La canción que vamos a escuchar ahora se llama justamente Mentira. Adelante.